Buenas tardes. La siguiente presentación se realizó por Jonathan Forero y quien les habla, Jeffrey Parrado. Somos estudiantes del curso Electrónica de Potencia de la Facultad de Ingeniería Electromecánica de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, en la cual se explicará el tema comparación entre un rectificador monofásico de conmutación simétrica con un convertidor AC-AC para mejorar el factor de potencia de microcentrales hidroeléctricas. Introducción. El título que lleva esta presentación es un artículo presentado por la revista iberoamericana de Automática e Informática Industrial, publicado en el año 2019. Fue elaborado por los ingenieros Henry Bori Preves, Herminio Martínez y Luis Vázquez Seisdedos, ingenieros de los departamentos de Ingeniería Automática y Eléctrica de España y Cuba. En este artículo comparan los parámetros entre el convertidor AC-AC con el rectificador monofásico de conmutación simétrica. Ahora bien, en la imagen que se muestra en pantalla o este esquema se puede observar una central hidroeléctrica en el cual cuenta con una turbina y generador eléctrico. En una microcentral hidroeléctrica la potencia máxima a generar es de 50 kW y su cálculo se realiza mediante la suma de la potencia a disipar por la carga lastre con la potencia a consumir por los usuarios. En esta otra diapositiva nos preguntamos, ¿por qué comparar estos dos elementos? Para que este tamaño de centrales hidroeléctricas es necesario usar rectificadores o convertidores para mejorar o corregir el factor de potencia a la salida del generador. Dependiendo del valor de la potencia a generar, se utilizarán monofásicos o trifásicos. En este caso se utilizarán convertidores AC-AC por fase conectados a los terminales de salida del generador eléctrico, comparados con rectificadores monofásicos de conmutación simétrica, conectados también por cada fase del generador. Es necesario y cabe aclarar que estos elementos corrigen el factor de potencia de potencias a bajo consumo. El factor de potencia bajo. Un factor de potencia en las instalaciones afecta el correcto funcionamiento de la propia instalación, como por ejemplo, calentamiento de los conductores. Otro ejemplo, sobrecargas de líneas de distribución, aumento de la caída de tensión y como otro ejemplo, incremento del mantenimiento por deterioros. Bueno, siguiendo aquí tenemos un caso de estudio en el cual los ingenieros se apoyan de un ejemplo numérico obtenido de un registro de mediciones de potencia por parte del ingeniero Henry Bori en el año 2018, en el cual dice: supóngase que teniendo un registro de mediciones de la potencia, la tensión y la corriente eficaz en una microcentral hidroeléctrica, se conozca además que la potencia activa mínima demandada por los usuarios sea de 3 kW, que la potencia activa máxima demandada por los usuarios sea de 12 kW y que en cierto horario la potencia de demanda por los usuarios sea de 7.5 kW, con un factor de potencia de 0.7 en atraso. Sobre el mismo ejemplo numérico se obtuvo que los valores de la resistencia, la inductancia por fase, que representan la carga de los usuarios, la corriente eficaz en cada fase y la potencia reactiva total consumida por estos son: resistencia
por parte del consumo de los usuarios 2.37 ohmios, la inductancia por parte de la que generaron el consumo de los usuarios 6.418 miliohmios, la corriente de entrada la corriente consumida por los usuarios 32.47 amperios y la potencia reactiva de los usuarios 7.65 kilovoltamperios reactivos respectivamente. Cuando estos demandan la potencia de los usuarios consumida con un factor de potencia 0.7. Cada convertidor AC-AC a la salida de cada fase consume una potencia activa de 1.5 kilovatios. Seguidamente de esto, los ingenieros realizaron un cálculo con unas expresiones matemáticas. Para cada elemento tiene sus respectivas expresiones matemáticas. Para este caso está el convertidor AC-AC con una corriente eficaz que ellos mismos fueron calculando. También se evidencia una potencia de entrada activa, también una potencia aparente de entrada al convertidor, una potencia reactiva de entrada, sus respectivos valores para el cálculo, una potencia de distorsión a la entrada del generador y el factor de potencia que genera el convertidor AC. Para el rectificador monofásico tenemos también los mismos parámetros del cálculo, que son la corriente eficaz, la potencia activa de entrada al rectificador, la potencia aparente de entrada, la potencia de distorsión generada por el generador, valga la redundancia, el factor de potencia. Y sobre este elemento tenemos algo muy importante que mostrar, que sería que la potencia reactiva que genera este es de 0. Esto ayuda para que el cálculo del factor de potencia sea cercano. Bueno, hay algo importante que destacar, y es que la potencia reactiva en el rectificador de entrada es 0. Siendo así, es que la energía reactiva en el sistema no consume ni aporta al generador, lo que considera una mejora con respecto al esquema del elemento anterior, que es el convertidor AC-AC, que sí genera una potencia reactiva de entrada, que también será calculada y mostrada más adelante. ¿Qué más ayuda a esto? A que mejore el factor de potencia a la salida del generador. Bueno, más adelante tenemos los cálculos y la simulación. Esta es una tabla elaborada por los ingenieros, en el cual tienen por columna la terna de convertidores AC-AC con su respectivo cálculo. También lo simularon en un programa PSIM para los cálculos, donde muestran el diseño del convertidor AC-AC que fue simulado en el mismo programa. El rectificador monofásico de conmutación simétrica también fue hecho y simulado en el mismo programa. Vemos aquí un factor importante a destacar, es la potencia reactiva calculada por parte del convertidor, que es 2.864 kilovoltamperios reactivos. La simulación dio un valor realmente muy cercano. Como ya observamos en lo que yo venía diciendo, la potencia reactiva
entrada al rectificador es de 0 voltiamperios reactivos y en la simulación de un total negativo de 4.043 voltiamperios reactivos. Y bueno, otros valores también que se simularon y fueron calculados. Más adelante tenemos el análisis del factor de potencia, en el cual los ingenieros elaboraron esta gráfica, donde se evidencia la línea punteada, es el factor de potencia del rectificador monofásico. Vemos que tiene unos valores muy buenos, corregidos del factor de potencia a la salida del generador, y la línea entrecortada es la del factor de potencia del convertidor de corriente alterna a corriente alterna. Esta gráfica tiene por un lado el factor de potencia de los dos elementos a comparar con respecto a la potencia consumida por los usuarios a la salida del generador. Hicieron una comparación entre 3 a 12 kilovatios, y vemos que en los lugares donde mejora el factor de potencia con respecto a la corriente, con respecto al convertidor, empieza desde los 4 kilovatios hasta los 11 o cercanos a los 12 kilovatios, ya que en 3 y en 12 kilovatios pues las líneas se entrecruzan y ahí llegan a ser a generar el mismo factor de potencia. Vemos también que esta comparación nos ayuda a ver que el rectificador monofásico gana al convertidor AC/AC en la corrección del factor de potencia. Bueno, como conclusiones del análisis del artículo, vemos que hay una disminución en el consumo de la energía reactiva empleando la terna de rectificadores monofásicos conmutados con ángulo simétrico, mejorando el factor de potencia para el rango de variación de la potencia consumida por los usuarios y la disminución de la corriente entregada por cada fase del generador. Se evidenció además que los rectificadores monofásicos tipo puente con interruptor en serie, con la carga lastre conmutado con ángulo simétrico, tienen una muy buena corrección del factor de potencia entre los rangos de 3 a 12 kilovatios. Eso significa que son bajas potencias para microcentrales hidroeléctricas de la potencia consumida por los usuarios. Y para nosotros como estudiantes, la comparación hecha por los ingenieros en base a los cálculos con las expresiones matemáticas y la simulación en el programa PSIM evidencian valores muy parecidos, creíbles, en los que le ayudan al lector a comprender mejor el objetivo planteado en este artículo. Muchas gracias por la atención prestada, y eso sería todo. Hasta luego.